Gracias, Joaquín, por la introducción. Gracias también por la invitación, tanto para mí como para los expertos. De verdad que ha sido un placer participar en la elaboración de este informe. Gracias también, por supuesto, a la Fundación Roche. Bien, yo quisiera hacer una pequeña introducción. Me han dicho que sea breve sobre lo que es la nanomedicina, para dar luego paso al debate. Bien, por contextualizar, la nanomedicina no se entendería, desde luego, sin el concepto de nanotecnología, que, como tenéis ahí, pues habla de la ciencia o tecnología que se desarrolla a niveles muy pequeños, aproximadamente de 1 a 100 nanómetros, y que se centra fundamentalmente en esto, en comprender fenómenos que ocurren a escala nanométrica y desarrollar sistemas, materiales, dispositivos que presentan fundamentalmente nuevas propiedades debidas fundamentalmente a su tamaño nanométrico. Esto es básicamente el concepto de nanotecnología. Por contextualizar también un poco más, hay cerca de 25 millones de nanómetros, por ejemplo, en una pulgada. Una hoja de papel tiene aproximadamente 100.000 nanómetros de grosor. Y en una escala comparativa, si la Tierra fuera de 1 metro, una nanopartícula típica de 50 nanómetros sería aproximadamente como un balón de fútbol. Por ponerlo también en contexto, si toda esta sala fuera, por ejemplo, una célula humana, una nanopartícula típica de las que se utilizan en terapia tendría el tamaño aproximadamente de una pelota de tenis. Entonces, este es el tamaño de la zona, digamos, de la nanotecnología. Desde la zona más pequeña, en donde estamos hablando de tamaños que tienen moléculas pequeñas, por ejemplo, la molécula de azúcar. Tamaños de 10 nanómetros tienen moléculas biológicas, por ejemplo, la hemoglobina. Y el tamaño típico de virus, por ejemplo, el SARS-CoV-2, pues es de aproximadamente unos 100 nanómetros. La nanotecnología se mueve en este rango, aunque hay veces estructuras, digamos, un poco mayores de 100 nanómetros que también se integran dentro del concepto de nanotecnología. Bien, fundamentalmente en nanotecnología hay dos cosas importantes desde el punto de vista científico-técnico, y es la gran capacidad que hay en la actualidad de preparar y fabricar materiales de reducidas dimensiones. Es decir, esto se puede controlar a nivel de laboratorio de manera muy precisa. Y esta segunda propiedad, que son el cambio radical que suben algunas propiedades físicas, químicas y también biológicas cuando se trabaja en escala nanométrica. Bien, la aplicación de todo este conocimiento, herramientas, etcétera, al diagnóstico, prevención y tratamiento de enfermedades se conoce con el nombre genérico de nanomedicina, que es lo que, digamos, de lo que trata el informe que hemos elaborado. Bien, fundamentalmente hay tres grandísimos campos donde la medicina actúa. Una es en el campo de diagnóstico, se habla por lo tanto de nanodiagnóstico. Otro es en el campo de terapia, se puede hablar de nanoterapia. Y otro es el campo de la medicina regenerativa y podemos hablar de nanomedicina regenerativa. Bien, veremos muy brevemente los tres campos. En el campo, por ejemplo, diagnóstico, lo que pretende o lo que se está haciendo en investigación hoy por hoy es intentar identificar enfermedades en estadios iniciales a nivel celular molecular mediante la utilización de dispositivos que sean, pues esto, cada vez más pequeños, más baratos, evidentemente más seguros y más eficaces, con el fin de proporcionar, y este es un concepto clave, cada vez un diagnóstico más precoz. Este campo de nanodiagnóstico también se divide en dos grandísimas áreas, que es que uno puede desarrollar dispositivos de diagnóstico in vitro o dispositivos de diagnóstico in vivo, fundamentalmente para hacer imagen. Bien, en este campo del diagnóstico in vivo por imagen, es decir, de lo que intenta la nanomedicina es desarrollar nanopartículas para el marcaje in vivo, de manera que puedan aumentar la sensibilidad de imagen médica, de técnicas de imagen clásicas, como pueden ser el PET, como pueden ser el TAC, resonancia magnética, etc. Y existe mucha investigación en este campo, utilizando distintos tipos de nanopartículas, como puntos cuánticos, metálicas, magnéticas, para intentar conseguir esta mayor contraste en la imagen. Cosas que, por ejemplo, se utilizan ya, es decir, quantum dots se utilizan, estos son comerciales, para, por ejemplo, señalizar o hacer imagen en células o en tejidos. Y nanopartículas de óxido de hierro se han llegado a utilizar, y aún se utiliza para algunas aplicaciones, en resonancia magnética de imagen en hospitales.
Otro campo de nanodiagnóstico es el de diagnóstico in vitro, es decir, que aquí lo que se intenta es miniaturizar dispositivos de diagnóstico, integración de distintas funciones en un mismo sistema, para hacer sistemas de diagnóstico cada vez más pequeños y sensibles. Hay también distintas subáreas aquí dentro del campo de nanodiagnóstico. Uno de ellos es, por ejemplo, el uso de nanobiosensores, que prácticamente aquí hay un esquema, lo que intentan es medir parámetros biológicos o químicos utilizando receptores fundamentalmente biológicos, a los que se conecta luego un transductor, y aquí es donde la parte de nanotecnología tiene mucho que decir, que permita, en algún modo, reconocer esta reacción que se produce para la determinación de un determinado hálito y dar finalmente una señal. Como decía, es esta parte de la transducción donde existen numerosos sistemas o estudios en donde se emplean una gran cantidad de materiales basados en nanotecnología para hacer sistemas, como decía, más pequeños, más sensibles, etcétera, etcétera. Bien, algunos de estos sistemas se utilizan ya, es decir, todas estas cosas comerciales. Este es un test de embarazo que funcionan con la aparición de unas rayas rojas. Todos estos utilizan nanopartículas de oro, que tienen la peculiaridad de tener a baja concentración, tienen mucho color y, por lo tanto, se utilizan conjugado distintos biomoléculas para hacer sistemas de detección. Bien, ¿por qué hacer nanodiagnóstico? Pues porque se pueden hacer análisis sin necesidad de marcadores fluorescentes o radioactivos, se puede aumentar la sensibilidad, se puede hacer un análisis en tiempo real, tienen pequeño tamaño, por lo tanto tienen portabilidad, o generalmente no requieren de instalaciones y personal especializado, hay una reducción del tiempo de análisis, por lo tanto, en último término, una reducción también de costes sanitarios y mejores prestaciones en zonas menos habitadas, donde no hay hospitales grandes de referencia. El otro gran campo donde se aplica la nanotecnología en nanomedicina es en la nanoterapia, que trabaja fundamentalmente en desarrollar estrategias terapéuticas utilizando nanopartículas para liberación controlada de fármacos. Y también utiliza algunos fenómenos especiales de nanopartículas para hacer, por ejemplo, hipertermia, como veremos ahora. Bien, fundamentalmente, hoy existe un gran desarrollo en el uso de nanofármacos y es posible desarrollar nanopartículas realmente complejas que, por ejemplo, tengan un fármaco encapsulado, que se puedan marcar, por ejemplo, con un marcador fluorescente para seguir por dónde anda la nanopartícula en modelos animales. Se pueden también acoplar con un segundo fármaco para hacer terapia combinada o se le pueden anclar distintas biomoléculas como aptámeros, péptidos o anticuerpos para intentar que la nanopartícula sea dirigida a un tipo celular o a un tipo de tejido particular. Además, se pueden funcionar con distintas moléculas, como por ejemplo polietilenglicol, para hacerlas más biocompatibles, etcétera, etcétera. Bien, básicamente se puede hacer de todo con nanopartículas hoy por hoy. Se puede, por supuesto, controlar cuál es el tamaño, se puede controlar también cuál es la forma de las nanopartículas, se puede controlar cuál es su carga, lo cual tiene en algunas ocasiones bastante importancia. Por supuesto, se puede controlar el material, se pueden hacer nanopartículas prácticamente de cualquier tipo de material hoy por hoy, se puede modificar la superficie y se puede cargar con distintas cosas, desde moléculas pequeñas hasta, por ejemplo, moléculas grandes, material genético. Y todo eso para conseguir que haya una interacción de la nanopartícula con la célula, para que haya una mejor internalización, para que se produzca calor localmente, este es el proceso de hipertermia, que luego comentaré, para que se degrade y libere el fármaco, para que haya una liberación controlada solo si hay un estímulo determinado, para hacer determinadas reacciones, en general para eliminar células, pero, por ejemplo, también para producir una regulación célica si se trata con material genético. ¿Por qué trabajar con sistemas de liberación controlada? Bueno, perdón, esto hace referencia a que los sistemas de liberación controlada pueden tener un direccionamiento pasivo, que se llama, es decir, las nanopartículas tienden a acumularse en algunos sitios, por ejemplo, en tumores, y además se pueden funcionalizar con estas biomoléculas que comentaba para hacerlas o intentar dirigirlas a algunos tipos particulares de células. Y está bastante desarrollado la idea de utilizar nanopartículas que no liberen el fármaco hasta que, por ejemplo, se encuentre con determinados estímulos endógenos, como por ejemplo cambios de pH o propiedades redox o enzimas, o estímulos exógenos que también pueden inducir la liberación del fármaco, como temperatura, luz, campos magnéticos, etc.
Bien, ¿por qué utilizar sistemas de liberación controlada mediante portadores a escala nanométrica? Porque son capaces de hacer llegar uno más fármacos al lugar deseado. Está bien establecido que en general hay un incremento de la eficacia terapéutica, se consiguen los mismos efectos con menos dosis de fármaco. Hay, por lo tanto, una reducción de dosis administradas, hay una reducción también de efectos secundarios y una reducción en general de secuelas, coste sanitario y coste social. Bien, el otro fenómeno que se hace para tratamiento con nanopartículas es este concepto que comentaba de hipertermia, y es que con determinadas nanopartículas se puede producir calor localmente en aquel sitio donde las nanopartículas están. Fundamentalmente hay dos grandes áreas aquí. Una es producir calor utilizando nanopartículas de óxido de hierro y otras que sean superparamagnéticas y aplicando un campo magnético alterno. Esto hace que las nanopartículas, por entendernos, vibren y al final desarrollen calor local donde están situadas. Y la otra es lo que se llama hipertermia, esta es hipertermia magnética, la hipertermia óptica, que se produce con luz y generalmente utilizando nanopartículas de oro que se pueden utilizar otras nanopartículas magnéticas. La idea básica es que irradiando con luz en el lugar donde están las nanopartículas se produce calor y, por lo tanto, la muerte celular en donde las nanopartículas se han internalizado. Bien, esto de la nanomedicina no es un futuro que puede llegar, sino que ya hay fármacos en el mercado. Según las fuentes que uno consulte, pero hay alrededor de 60, 100, 100 y pico fármacos en el mercado hoy por hoy. Y por poner algunos ejemplos, este es un fármaco en donde está conjugado el paclitaxel a nanopartículas de albúminas para hacer tratamiento contra el cáncer. Y este es uno de los primeros que salieron, es doxorubicina, el Doxil, el fármaco, doxorubicina, que está encapsulada en liposomas y además luego funcionalizada con polietilenglicol. Y por venir a algo más cercano, por ejemplo, buena parte de las vacunas que se están utilizando para el COVID, fundamentalmente, por ejemplo, aquí están representadas las vacunas de Pfizer y Moderna, utilizan nanopartículas lipídicas que son capaces de internalizar dentro de la célula el RNA mensajero para que se produzca la proteína spike y dispare el sistema inmune. Bien, el otro gran área es en medicina regenerativa, donde fundamentalmente lo que se intenta o lo que la nanomedicina intenta hacer aquí es utilizar, bueno, perdón, esto es el concepto de medicina regenerativa, perdón, persigue la reparación y reemplazamiento de tejidos, órganos mediante la aplicación de métodos que proceden fundamentalmente de terapias avanzadas, como la génica celular o la ingeniería tesular. Bien, lo que aquí la nanomedicina o los nanomateriales pueden aportar fundamentalmente son en estas dos áreas, es decir, nanomateriales que mejoren la biocompatibilidad y las propiedades mecánicas de los materiales que se utilizan en medicina regenerativa, o también, en un concepto más avanzado, desarrollar biomateriales que sean inteligentes y que incorporen, por ejemplo, moléculas de señalización que activen la regeneración tisular in situ, o que, por ejemplo, sean capaces de producir también liberación controlada de determinados fármacos o determinadas moléculas para favorecer la regeneración de tejidos. Bien, fundamentalmente eso es un esquema, es decir, la nanomedicina trabaja en estas tantísimas áreas, en el nanodiagnóstico, bien sea por técnicas de imagen o por dispositivos sensores, biosensores, por ejemplo, en terapia y en medicina regenerativa. ¿Cuál es el futuro de la medicina? Y lo dejo para que luego podamos discutir en la mesa. Bueno, hay algunas ideas, es decir, hacer diagnóstico cada vez más precoz para detección de enfermedades incluso antes de que el paciente presente síntomas, la utilización de nanopartículas para diagnóstica, es decir, nanopartículas complejas que sean capaces al mismo tiempo de producir una imagen médica y hacer una liberación controlada de un fármaco, sistemas, por ejemplo, de companion diagnostics, nanopartículas que favorezcan el paso a través de barreras biológicas, por ejemplo, la barrera hematoencefálica, nanopartículas combinadas con terapias avanzadas para el transporte en terapia o edición génica, etcétera. En cuanto a retos que presenta o que se encuentran en la medicina hoy en día, pues fundamentalmente en dos áreas, retos analíticos y tecnológicos, es decir, hay todavía un limitado conocimiento de la farmacocinética y la farmacodinámica de los nanofármacos en muchas ocasiones.
La evaluación de la calidad de las nanoformulaciones plantea desafíos analíticos en comparación con fármacos tradicionales. Fármacos tradicionales son una molécula que es fácil de controlar su síntesis y hacer un análisis de su calidad. Esto no es así de sencillo en nanoformulaciones, que tienen en ocasiones múltiples componentes. Complicación, por lo tanto, en la estandarización y fabricación a gran escala. Y luego retos en la traslación clínica, es decir, faltan protocolos de acceso a instalaciones adecuadas para la caracterización preclínica y la caracterización también en términos de seguridad. La regulación no define criterios claros de seguridad y calidad en nanopartículas y hay una complicación adicional a la protección de la propiedad intelectual por el hecho que comentábamos de que las nanoformulaciones son en general complejas. Bien, y recomendaciones para avanzar, pues bueno, aquí hay algunas ideas también. Avanzar en sistemas de liberación controlada que sean cada vez más precisos y que lleven una toxicidad reducida o prácticamente sin toxicidad asociada. Hacer sistemas de detección cada vez más pequeños, sensibles y económicos basados en nanotecnología. Y hacer materiales nanotecnológicos altamente avanzados aplicables a medicina regenerativa. Hay que trabajar en acciones que permitan superar la brecha que existe entre la investigación y transferencia a la práctica clínica. Hay un problema todavía aquí, es decir, hay muchísima investigación en nanomedicina y todavía poca traslación a la clínica de manera comparativa. Promover e incentivar la aplicación, evidentemente, del sector privado, que es clave para producir esta transferencia. Y, en general, concienciar a empresas y a la sociedad de que la inversión en nanomedicina puede suponer un gran beneficio. Y esto es todo por mi parte. Si os parece, damos paso a la mesa.